Hola, buenas noches. Mi nombre es Olañi Carreño. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la primera circulación del método del perforador. Bueno, cuando se está perforando y durante su perforación se detectan incrementos en los caudales, normalmente lo que se hace es suspender la actividad de perforación, apagar las bombas. Lógicamente se dio un incremento del caudal y también se hace la inspección o la revisión del tema de las presiones, tanto en la presión de la línea de perforación como la presión de la línea de revestimiento. Y como se detecta una diferencial, se está asumiendo que está viniendo un influjo de la formación hacia el pozo, el mismo que hay que controlar. Este método que se está analizando o que se va a analizar, que es el método del perforador de la primera circulación, consiste en eso, en tratar de controlar ese influjo y ese influjo o fluido invasor, desalojarlo de la tubería y sacar la contaminación del lodo de perforación y lógicamente hacer un buen control en el proceso. Bueno, como introducción vamos a dar un pequeño concepto de qué es el método del perforador. Es una técnica utilizada en control de pozos para establecer el control y estabilidad del pozo después de un evento no deseado, como la entrada de un influjo de fluido de formación. Ahora bien, ¿qué es la primera circulación del método del perforador? Es el proceso en el cual arranca la circulación de fluidos en el pozo después de que se haya cerrado y se tenga una presión de control. Para esto tenemos unos pasos para la primera circulación, que es establecer la presión de cierre. Esto quiere decir que antes de iniciar la primera circulación se cierra el pozo utilizando los preventores de reventones del BOP para bloquear el flujo de fluidos desde el pozo hacia la superficie y se establece una presión de cierre en la tubería de perforación. También debemos decir que también se verifica la integridad del sistema. Se verifica la integridad del sistema del control de pozos, incluyendo los preventores de reventones, las líneas de control, las bombas de lodo y otros equipos relacionados. Esto se hace para asegurarse de que todo esté en buenas condiciones y funcionando correctamente. Otro paso es abrir la línea de estrangulamiento. Se abre para permitir el flujo de fluidos desde el pozo hacia la superficie. Esto permite que el pozo comience a descargar el influjo de fluido de formación y el lodo de perforación contaminado. También destacamos aquí controlar la tasa de circulación. Durante la primera circulación se controla cuidadosamente la tasa de circulación de fluidos para asegurarse de que esté controlada. Y por último tenemos el monitoreo y evaluar. Durante todo el proceso de la primera circulación, se monitorea cuidadosamente la presión, el influjo y otros parámetros para evaluar la efectividad de la circulación y la respuesta del pozo. Esto permite detectar cualquier problema o cambio en las condiciones del pozo. Ahora bien, en las fases críticas de la primera circulación encontramos el arranque de la bomba. Este arranque de la bomba se refiere al momento en que se pone en funcionamiento la bomba de lodo para iniciar la circulación del fluido del control de pozos. Durante esta fase se producen ciertos comportamientos importantes que deben tenerse en cuenta para garantizar un arranque seguro y controlado. La otra fase crítica, que es el cambio de presiones en superficie por bombeo de lodo, también conocida como una fase de matado, es una etapa crucial en la primera circulación. Durante esta fase se realizan maniobras para controlar la presión en el pozo y establecer el equilibrio hidrostático. A continuación vamos a hablar unos aspectos claves acerca del cambio de presiones en superficies por bombeo de lodo de control. Como punto número 1 tenemos en esta fase, tenemos la estabilidad de la presión, que antes de arrancar la bomba de lodo, es esencial estabilizar la presión en el sistema. Esto implica guardar las presiones entre
la tubería de perforación y el espacio anular. Para lograr esto, se puede utilizar una válvula de estrangulamiento o una válvula de seguridad en la línea de estrangulamiento. Al estabilizar la presión, se evitan fluctuaciones bruscas que podrían afectar la estabilidad del pozo. De igual forma, antes de iniciar el bombeo de lodo, del control, se debe establecer la presión de inyección deseada en la superficie. Se debe de establecer la presión de inyección deseada en la superficie. Esta presión se determina en función de la característica del pozo y del objetivo de controlar la presión de fondo del pozo, del BHP. La presión de inyección controla mediante las bombas de lodo y se ajusta gradualmente para evitar cambios bruscos en el pozo. Como otra fase tenemos el monitoreo de la presión de fondo de pozo, que quiere decir que durante el arranque de la bomba es importante monitorear continuamente la BHP para asegurarse que se esté manteniendo dentro de las líneas de límites seguros. La BHP se controla mediante la presión de inyección y se ajusta según sea necesario para mantenerla bajo control. El monitoreo de la BHP ayuda a detectar cualquier cambio anormal en la presión y permite tomar medidas correctivas inmediatas si es necesario. Como punto número 3 tenemos el control de la tasa de circulación. Durante el arranque de la bomba, se debe controlar la tasa de circulación de manera gradual y controlada. Comenzar con una tasa de circulación baja y luego aumentar de forma progresiva. Ayuda a minimizar el impacto de la presión del pozo y permite un mejor control de flujo de fluidos. Como punto número 4 tenemos la observación de indicadores de flujo. Durante el arranque de la bomba, es importante observar los indicadores de flujo, como los medidores de presión, caudal, para tener una idea clara de cómo está respondiendo el pozo. Los cambios repentinos en los indicadores pueden indicar problemas como una restricción en la tubería de perforación o la presión o la presencia de un influjo no detectado. Estar atento a estos indicadores permite tomar medidas rápidas para evitar situaciones de descontrol. Y la última fase crítica que tenemos es el inicio y fin de salida del gas del pozo. Aquí podemos ver el inicio de la salida de gas del pozo. Este inicio de la salida del gas del pozo es quiere decir que durante la primera circulación, después de cerrar el pozo con los preventores de reventones del BOP, se inicia el proceso de circulación de lodo de control para expulsar el gas y establecer un equilibrio hidrostático en el pozo. También se puede decir que a medida de que se bombea el lodo de control de pozo, la presión en el pozo aumenta. Esto permite que el gas atrapado en la formación empiece a fluir hacia la superficie y el gas comienza a salir del pozo a través de la tubería de perforación y se observa un aumento en la tasa de salida de lodo de la superficie. Este aumento en la tasa de salida de lodo es un indicador que se está produciendo la salida del gas del pozo. Y por último tenemos el fin de la salida de gas de pozo.
Esto que a medida de que el gas continúa saliendo del pozo, la tasa de salida del lodo se estabiliza y disminuye gradualmente. Esto indica que la mayoría del gas atrapado de la formación ha sido expulsado y se ha restablecido el equilibrio hidrostático. El flujo de gas puede disminuir hasta que finalmente cese por completo, lo que indica que se ha expulsado la totalidad del gas y el pozo está bajo control. Durante este proceso se monitorea de cerca la presión en el pozo y se controla cuidadosamente la tasa de circulación para evitar cambios bruscos que puedan afectar la estabilidad del pozo. Una vez que se ha logrado la estabilidad y la salida del gas haya finalizado, se continúa la circulación de lodo de control para mantener el pozo bajo control y realizar las operaciones de perforación o cementación según sea necesario. Eso es todo, muchas gracias.